Hola mis queridos amigos y hermanos, continuamos con el tema cómo hacerle frente a los tiempos difíciles, basado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, una carta que el apóstol escribió desde la prisión, un lugar donde usted y yo no quisiéramos estar. La porción de la palabra de Dios a la cual yo quisiera traer vuestra atención está aquí en Filipenses, en el capítulo 3 de los versículos 12 hasta el versículo 21. Filipenses 3 del 12 al 21. Y es en esta porción de la palabra de Dios que encontramos varios principios modelados por el apóstol Pablo para hacerle frente a los tiempos difíciles. Lo primero que yo quisiera que ustedes notaran está ahí en el versículo 12, donde el apóstol Pablo nos deja saber de que él no es un hombre que se deja vencer fácilmente. Es evidente que su fe en Cristo le hace a él perseverar, y él señala de que él se ha propuesto seguir hacia adelante. Si hay algo que usted y yo debemos de proponernos en los momentos difíciles, es seguir hacia adelante. Quisiera señalar de que es evidente que el apóstol Pablo es capaz de seguir adelante por lo que él tiene frente a él. En el versículo 13 él nos deja ver de que él se concentra y él fija su mirada en lo que tiene por delante. Mi querido amigo, mi querido hermano, si hay algo que usted y yo debemos de hacer es centrar nuestra visión, fijar nuestra mirada en lo que tenemos por delante. ¿Y qué es aquello que usted y yo podríamos tener por delante de la misma manera como el apóstol Pablo? Pues el Evangelio de Jesucristo, propagar el Evangelio de Cristo, a Cristo mismo, llevarle a Cristo a las personas. Eso debería de ser motivación suficiente para que el apóstol Pablo no se diese por vencido, y de la misma manera para usted y para mí. Lo tercero que yo quisiera que ustedes notaran es en el versículo 15 y 16. El apóstol Pablo deja saber de que a pesar de las diferencias que pudiese existir entre hermanos, es importante hacerlas a un lado. Y dice aquí que tenemos que aferrarnos al avance que hayamos logrado. Mis queridos amigos y hermanos, para poder hacerle frente a los problemas es importante que usted ponga a un lado sus diferencias matrimoniales, diferencias familiares, diferencia entre los hermanos de la iglesia. Usted y yo tenemos que aferrarnos a lo que hemos logrado, el avance del Evangelio de Jesucristo. En el versículo 17 el apóstol Pablo se pone como ejemplo. Si hay algo que usted y yo deberíamos de procurar para hacerle frente a los problemas, es dar buen testimonio. A causa del Evangelio, usted y yo debemos de concentrarnos en dar un buen testimonio a aquellas personas que nos están observando y que aún no tienen a Cristo en su corazón. Usted y yo, mi querido amigo, mi querido hermano, debemos de ponernos como ejemplos a causa del Evangelio de Jesucristo. Y quisiera concluir leyendo el versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Mis queridos amigos y hermanos, si hay algo que definitivamente nos va a ayudar a que nosotros le hagamos frente a los problemas, es esta esperanza. Primero, veámonos como ciudadanos del cielo. Segundo, tengamos presente quién regresa de ahí, Jesucristo mismo. Tercero, vivamos esperando su regreso como si pudiese darse en este mismo momento. Cuarto, anhelemos el regreso de Cristo. Él vendrá, y señala el apóstol Pablo que será para salvarnos. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, aquí los dejo. El Señor les bendiga y les guarde. Y recuerde, la palabra de Dios es para todo tiempo.